El título es El discipulado y la oración. El discipulado y la oración. El versículo de memoria es la siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué hermoso versículo. Este versículo resalta algunas cosas. Esta es una oración de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Para nosotros. Y lo que resalta es: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mis hermanos, ese fue el ruego de Jesucristo. Esa fue la imploración de Jesucristo. Por favor, bendíceles. Cuídales. No solamente a estos discípulos, sino a los que han de creer en Él. Y esa es una de las partes principales de la oración del discipulado. Orar por otras personas. Orar por otras familias, por otros miembros de la iglesia, por otras personas. Y uno de los ejemplos claros que da la lección está en Daniel 9. Daniel 9:4, por ejemplo, dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces Daniel estuvo orando. Ahora, Daniel era un hombre muy pecador. No. Parece que Daniel es uno de los personajes de la Biblia más íntegros. De Daniel en la Biblia no se ve que había cometido un pecado, ¿sí? No. Más bien, él se propuso en su corazón, ¿qué cosa? Seguir a Dios, no contaminarse con las cosas del mundo. Y estaba en esa situación. Ahora miren cómo es su oración. Vamos a ver Daniel 9:5. Miren el versículo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Quién está orando? Daniel. ¿Y qué es la característica de esta oración? ¿Qué es lo que resalta? Que Él se incluye. Que Él se incluye. Que Él se incluye. Estos versículos importantes. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Imagínense Daniel sin pecado, Daniel el hombre más fiel que existía en ese momento, en vez de decir: ellos han pecado, ellos han hecho, ellos, ¿qué está haciendo él? Incluyendo por todos, incluyéndose a sí mismo. Esa es la oración intercesora. Esa es la oración que no vela por uno mismo. Esa es la oración que dice: ok, soy parte de la comunidad, soy parte de este gran pueblo. Entonces, como parte de este gran pueblo, yo pertenezco. Todas las cosas redundan en nosotros. Entonces, esa es una de las cosas importantes de la oración de Daniel. Es una oración a favor de todos, no solamente de sí mismo. Pero ¿a quién ora Daniel? A Dios. A Dios. ¿Qué clase de Dios? Miren aquí. Dios grande, digno de ser temido. ¿Qué más? Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel sabe que este Dios es supremo, es grande, es el creador de los cielos y la tierra.
Y cuando nosotros estamos orando, tenemos que tomar en cuenta esta situación, la grandeza de Dios, que todo lo puede, que es misericordioso y que Él es grande. Y no solamente eso, miren el siguiente versículo que nos dice Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener, ¿qué cosa? Misericordia, y Él perdona, aunque contra Él nos hemos rebelado. Lo interesante de esta oración es aquí: Dios es grande, Dios es digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Y ese mismo Dios grande, ese creador de los cielos, tiene ¿qué cosa? Misericordia, y está listo a ¿qué cosa? A perdonar. Y está listo a perdonar aunque ¿qué cosa? Aunque contra Él nos hemos rebelado. No importa qué. No importa qué hemos hecho, Él está listo para perdonar. Y esa es la característica de esta oración interesante. Y cuando nosotros recordamos el Padre Nuestro, en la parte central del Padre Nuestro está ¿qué cosa? Perdón. Perdón. Esa es una de las cosas importantes de Dios. Perdónanos así como nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Entonces eso es lo importante de Daniel capítulo 9, de la oración intercesora de Daniel. ¿Y qué es lo que pidió Daniel? ¿Qué es lo que pidió Daniel en esta ocasión? ¿Se recuerdan? Esta ocasión es importante. Le habían dado una profecía grande de 2300 días y él estaba pensando, wow, nos hemos portado mal, el pueblo se ha portado mal, se va a extender aquí el cautiverio. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Líbranos del cautiverio. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? La restauración. Miren lo que dice aquí Daniel 9:19. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu... Nada más. El pedido de eso es increíble. Oh Señor, ¿qué cosa? Perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. ¿Por amor a qué? A ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre todo tú. ¿Y qué clase de nombre es invocado sobre la ciudad y el pueblo? El nombre de Dios, que es grande y digno de misericordia. Mi hermano, esta es una oración increíble, es una oración intercesora por el pueblo de Dios. Intercede por otros. Hemos pecado, sí. Hemos hecho esto, sí. Señor, perdónanos. Haz que tu perdón esté con nosotros. Y eso es lo que más necesitamos, ¿o no? Continuamente, diariamente, a veces ¿qué cosa? Nos rebelamos. Y lo que más necesitamos como hijos de Dios es ese: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Por qué? Porque algo he hecho. El perdón trae paz. Y el perdón trae paz, como dicen nuestros hermanos. Pero algo he hecho. Señor, perdona a nuestro pueblo. Y este es un gran ejemplo de oración intercesora. Y otro gran ejemplo de oración intercesora es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo oraba Él? Todos los días. Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero que miren estas ocasiones especiales. Vamos a ver con este versículo. Mateo 14, 22 y 23. Y el versículo dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí
gozo. La pregunta es, ¿a cuál multitud él despedía? A la que predicó. ¿A quiénes predicó? Toda la gente. Según el contexto de esto, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de una multitud. ¿Qué multitud? Los seguidores de él. Vamos a ver qué multitud era. Miren, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Y luego, ¿qué sucedió? Mateo 14:15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide ¿a qué? A la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya recordamos la historia de esa multitud. ¿Cuál multitud era? Aquella que había sido alimentada por ¿cuántos panes? Pececillos. 3 panes y 5 panes. 5 panes y pececillos. Por eso, esa multitud había hecho ese milagro. Había hecho un milagro fenomenal, alimentar mucha gente. Miren cuántas personas. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, una multitud, Mateo 14, 20, 21. Esa multitud que había sido alimentada, o sea, todos vieron qué hizo Jesús. Un milagro fenomenal. Un milagro increíble. O sea, Jesús estaba en ese momento como, wow, ese sí es un profeta. Ese sí es ese sí tiene éxito. Y tiene éxito en su vida. ¿Qué pasa a veces cuando nosotros tenemos éxito? ¿Qué hacemos? Se nos sube a la cabeza. A veces se nos sube a la cabeza. Cuando nosotros hacemos algo bien, oh, he hecho esto bien, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que hacemos? Celebramos. Vamos a celebrar. Esto vamos a celebrar. Hacemos cosas, ¿sí? Y en esta ocasión, cuando Jesucristo hizo este milagro de éxito, un milagro, ¿qué es lo primero que hizo? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, ¿a dónde? Entre tanto que él, despedida a la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte A orar. Agradecer a Dios. Señor, gracias. Gracias. Así era nuestro Señor. Para eso utilizó la oración. ¿Para qué? Para agradecer, para estar en comunión con, para que, como nuestro hermano le dice, no se suban los. ¡Qué grandeza de oración! La pregunta era, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos éxito? ¿Agradecemos o nos vanagloriamos? ¿Qué hacemos? Utilizamos la oración. Otra cosa importante de nuestro Señor Jesucristo, miren Lucas 5:15. Pero su fama se extendía como más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús estaba famoso. No había nada que hacer, que su fama se extendía más y más. ¿Y qué hacía él? Sanaba, estaba con, sí, su fama, pero ¿qué hacía él para mantener el equilibrio? Miren lo que dice el siguiente versículo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué cosa? Oración constante. Oración constante, oración constante. A veces eso de la fama, a veces eso de los éxitos, a veces esas cosas nos suben a la cabeza y nos hacen olvidar qué cosa. ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos está guiando?
A veces decimos como Nabucodonosor, miramos afuera y decimos qué cosa. Grandes cosas ha hecho mi ¿Qué madre. cosa? Poder. No es esta la Babilonia que yo esta la Babilonia que yo. Construí. Para gloria y honra a mí. Wow, para la gloria de quien. de A veces eso hacemos. Pero ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? No importa si estamos abajo, no importa si estamos en la cúspide, lo único que necesitamos hacer es ¿qué cosa? Agradecer. Y en este momento, mi hermano, Jesús estaba pasando por unas circunstancias en las cuales el pueblo estaba mirando en él el líder que ellos estaban esperando, quien iba a sanar su dolencia, quien iba a nutrir al pueblo y que iba a redimirlos otra vez. Y Jesús, mediante la oración y su contacto con el Padre, él ponía los pies en la tierra y decía, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi reino? No es de este mundo. Y solamente él se apartaba y los dejaba y se iba a conectar con el Padre. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Es importante. Miren esta otra situación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, ¿qué cosa? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y ¿qué cosa? Y oro. Y oro. ¿Y qué pasó ahí? Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mis hermanos, no solamente él estaba en el problema de la fama, sino también él tenía que cosas sufrimiento. Como nosotros, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y Jesucristo estuvo en este momento en una situación desesperada. En este momento Él estaba, ahora tengo que hacer mi decisión final. O cumplo la voluntad de Dios, o le digo a Dios, pues, Señor, no puedo más. Hasta aquí no más, hasta aquí. No puedo. Es muy grande la misión que he venido a hacer. Y estaba en una encrucijada. Era hombre también. Y era la hombre. Y estaba en esa encrucijada. O sigo adelante, o estoy Sabía que aquí. ya le llegaba la hora. Y vamos a recordar que Satanás le había prometido, no vas a sufrir esto. Si un ratito te arrodillas, yo te lo devuelvo todo y ya no tienes necesidad de hacer ese sufrimiento. Él podía. Y en esa encrucijada, él oró. Porque es que esa es nuestra vida. Nuestra vida tiene altos y bajos. A veces estamos alegres, contentos, parece que la vida nos está yendo muy, muy, muy bien y la bendición de Dios está bien y de pronto vienen problemas, enfermedades, cualquier cosa. Pero en ese momento, ¿qué es lo importante? La oración. Y la oración es, ¿qué cosa? Señor, no puedo aguantarlo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque Jesús era el Señor de las oraciones. Y miren otra cosa, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué cosa? Orar. Mis hermanos, entonces esa es la vida de Jesús, no importa dónde, no importa si estaba en la cúspide de la fama, no importa si tenía él esas decisiones que hacer, no importa su costumbre que era, muy de mañana iba a ¿qué? ¿Por qué la oración es importante? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, Él se sometió a la oración. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será tan La importante? oración tiene poder. La oración tiene poder. Está en contacto con su Padre. La oración nos pone en contacto con nuestro Padre. Miren este versículo.
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándose le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también qué cosa. Que es importante la oración, porque necesitamos fuerza para qué, para predicar el Evangelio. Si somos discípulos de Dios, discípulos de Jesús, si vamos a hacer eso, necesitamos qué cosa, esa vida de oración que tenía Jesucristo en cualquier momento, en todo instante, no es que estemos de rodillas cada momento, sino estamos haciendo algo en nuestra mente, ir a dónde, a Dios. Señor, estoy haciendo esto, por favor, ayúdame a hacer lo mejor. Entonces, hay que dedicar tiempo para hablar con Dios. Y dedicar tiempo para hablar con Dios, porque miren, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a quién, como a un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para qué cosa, para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien qué cosa, Se eleva a él. por eso necesitamos orar. Y Dios, Jesucristo nos dio este ejemplo. No importa en qué lugar esté su vida. No importa si estés lleno de éxitos o no importa si tienes problemas. La oración es importante. Y la oración nos capacita para recibir a nuestro Señor Jesucristo y sus bendiciones. Qué importante es esto. Entonces tenemos que dedicar tiempo para hablar con Dios. Otra cosa importante que recalca la lección está en Mateo 6, 7 y 8. Y miren lo que dice. Y orando, no uséis qué cosa, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán qué cosa, oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis qué cosa, Necesidad. antes que vosotros le pidáis. Wow. Amén. Entonces, ¿por Vuestro qué Padre tenemos que pedir? sabe qué cosa tenéis, de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y eso es importante. Entonces, ¿por qué Él sabrá? Él sabe todo. Él sabe todo, omnisapiente, Él es el creador, Él nos ha creado, Él sabe. ¿Por qué tenemos que orar? La respuesta está allá, dice, no es el que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos o lo que queremos, lo que necesitamos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo, para que nosotros nos elevemos hacia Él, estemos más cerca. Y aquí está la respuesta, crezca como nuestra dice fe. nuestro hermano. Y Y entonces, eso es lo importante. ¿Por qué orar? Si Él sabe. ¿Por qué orar si Él sabe? Y vamos a ir más adelante con Mateo 7:7. Él nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces tenemos que pedir con confianza, pedir. Ahora, aquí hay algunas preguntas importantes para nosotros. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis, qué cosa, necesidad. Y pedid y recibiréis. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos consistentemente sobre alguna cosa y no recibimos? Nos falta fe, Esa es la respuesta de Dios. nos falta Es un no. O es espérate todavía. espérate todavía, es un no. Es una Llega, pero en ¿Qué su pasa? momento. ¿Qué es lo que pasa en ese No es momento? su tiempo. ¿Cómo? Que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Exactamente. Esa Eso es la es lo que iba a decir. La Porque respuesta Él sabe, es porque somos humanos y pedimos lo que nosotros pensamos que queremos. Nuestro corazón Nuestro Nuestro egoísta corazón pide. egoístamente, Sabe pero Él mejor. sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él Bien. sabe Entonces qué es estoy lo que pensando, nosotros ¿y por qué tenemos que orar? necesitamos. Pedirle, porque Él sabe qué es lo que tenemos que pedirle. Yo sé qué es lo que necesitan mis hijas, pero que me lo piden. Tenemos que pedirle, ¿para qué? ¿Para qué? Para capacitarnos para Correcto. recibirlo. Y la realidad es esta. A veces nosotros decimos estas cosas. Es que no estás orando demasiado.
oh, es que te falta fe. Si tuvieras fe, lo harías rápido. Pero la realidad es que Dios sabe de qué cosas necesitamos. A veces parece que no nos responde y a veces parece que responde. Alguna vez hemos dicho que Dios dice, cuando hay una oración, Dios tiene tres cosas. Uno, ok, tú necesitas esto ahora y te lo doy. Inmediato. A veces nos dice, no, tienes que esperar un poquito. Falta el tiempo. Y a veces nos dice qué cosa, no, esto no te conviene. Nos da la respuesta, pero nos dice, esto no te conviene ahora. Te vamos a dar después. Pero miren este ejemplo de 2 Corintios 12:7. Es la historia de Pablo. Y Pablo era, cuando se convirtió, era o no era un pecador. Sí. Era un pecador, pero se arrepintió y era un apóstol, pero de los predicadores. ¿Sí? Y miren qué era el problema de él. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcas sobremanera. ¿Qué Pablo? Me fue dado un aguijón en mi carne. Él tenía un problema. De acuerdo a los estudiosos, dice que era un problema serio, de un dolor constante. Aguijones como cuando tenemos una astilla en un lugar y nos molesta y no nos deja en paz. Pero este era un problema más grande. Algunos piensan, y la hermana de Juárez dice que fue en el ojo. Y parece que eso le molestaba. ¿Y qué hacemos cuando algo nos molesta? Nos irritamos y pedimos, queremos hacer cualquier cosa. ¿Qué hizo Pablo? Miren lo que dice. Respecto a lo cual, 3 veces, ¿qué cosa? He rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, por favor, tengo este problema, por favor, quítamelo. ¿Qué le dijo Dios? Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si necesitas eso, necesitas. No hay nada que hacer. Él sabe lo que necesitamos. Y a veces necesitamos esta situación. ¿Por qué Pablo necesitaba eso? ¿Por qué? Aquí tenemos una idea, y cuando leemos todo el versículo de capítulo 12 nos dice la idea. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me, ¿qué cosa? Enaltezca sobremanera. Aparentemente Pablo era arrogante, fariseo de los fariseos. Él lo dijo. Él era. Y entonces, para que no suceda eso, para que no tenga ese problema, ¿qué cosa? Dios sabe lo que necesita. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Sabe lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos para que nosotros sigamos el camino de la fe. Sabe lo que necesitamos. A veces eso es lo que sucede. Lo importante sin duda es lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, ¿qué cosa? Buenas cosas a los que le pidan. Eso es lo importante. Aparentemente, en todo eso de la respuesta de Dios, la situación es esta: Él va a dar buenas cosas a los que le piden. ¿Qué es lo bueno para ti? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Eso es lo que Dios quiere, lo mejor para nosotros. Y a veces no lo vemos con esos ojos aquí.
A veces parece que nosotros estamos sufriendo, 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 pero al final de la jornada, cuando estemos allá en la patria celestial, vamos a agradecer a Dios y vamos a decirle, Señor, esto era lo mejor para mí, porque gracias a eso estoy aquí, en los cielos. Esto es lo mejor para mí. Por eso, da buenas cosas a los que le piden. Y en otro versículo el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayudan. todas las cosas les ayudan a bien. No solamente las buenas, sino también las malas. Qué importante es eso. Entonces, lo importante, como hemos visto antes, es ¿qué cosa? Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, sáname, quiero librarme de esto. Pero Él nos dice qué cosa, no. Esa es mi voluntad. Por eso Mateo 6:10, la oración dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la Tierra. Esa confianza tenemos que tener. La confianza de que Dios va a hacer su voluntad con esa confianza tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Confiar en la voluntad de Dios y confiar en esta voluntad que quiere, ¿qué cosa? Lo mejor para nosotros. Lo mejor. Él sabe qué es lo que necesitamos para alcanzar la patria celestial. Eso es, ¿y sabe o no sabe? Claro que sabe. Y claro que sabe. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que nos indican eso. Y uno de los ejemplos es esto, Lucas 22:22. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Señor, dispuesto estoy. Aunque todos, ¿qué cosa? Te nieguen, aunque todos te abandonen, no importa, yo voy a ser el único, aunque sea el único, voy a seguir. ¿Son las palabras de quién? De Pedro. Pobre, ¿Estaba o no estaba dispuesto? Sí. En ese momento estaba dispuesto. En ese momento El estaba momento de la prueba ya dispuesto. no. Él tenía esa Igual nos situación. pasa. Ese era su propósito, Sí, ese era su... de corazón. Ya, de corazón lo había dicho esto. Pero Jesús conoce o no conoce el corazón. Sí. Miren lo Las que pasó circunstancias. luego. Juan 2:18-25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no. ¿Sabía Jesús sabía o no sabía ese corazón? Sí. No sabía. Y esa noche que Jesús los mandó a orar, ellos no lo hicieron. Ajá. Antes que cante el gallo, Antes que cante el gallo. 3 veces me habrás negado. Pero entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Sabiendo este corazón y sabiendo que esto iba a suceder, Él sabe que quiere lo mejor de nosotros. ¿Qué hizo Jesucristo? Miren, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para qué cosa, para sacrificarlos como a trigo. Pero yo, ¿qué cosa? He rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma quién. Amén. Qué bueno que hay esperanza. Él sabe o no sabe. Pero, En el versículo 33, eso le había dicho. Pero antes de eso, él ya sabía y le decía, mire Señor, Jesucristo ya supo y le dijo, he aquí Satanás te va a hacer caer. Pero yo he rogado para que tu fe no. Y sabes, Jesucristo sabe nuestra vida. Sabe lo que necesitamos. ¿Y cuál es el ruego de Él?
Que tu fe nos falte. Que Es nuestra rogar fe no falte, que que tu- pasemos esos momentos difíciles. que pasemos esos momentos difíciles, aunque caigamos. Sí, Él ha porque caído vamos o no a ha caer. caído. Sí, vamos Ha a caer. caído. Pedro había caído, había negado a Jesús y había caído. Aunque caigas, no importa, yo te he de levantar y te he de llevar qué cosa conmigo. Porque no quiero que tu fe falte. No, y esa es la última parte del versículo. Ya. Jesús sabía que él iba a regresar. Ajá. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a ir adelante, vamos a seguir hasta el final. ¿Por qué? Porque quiero que tú estés conmigo. Y la promesa de Jesús es esa. Yo estoy preparando un lugar para vosotros y para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Por eso Él le dijo, no importa, aunque caigas, aunque estés en pecado, no importa. Yo estoy rogando para que te levantes y para que sigas adelante. Mis hermanos, ese es el valor de la oración, que nos conforte, que nos ayude a confiar en este Dios que no solamente nos ha llamado, sino que quiere que nosotros estemos con Él en el cielo. Queremos que Dios nos bendiga y que nos ayude a orar continuamente para que un día podamos decirle, Señor, gracias por esto que me has hecho. Gracias. Voy a estar contigo. Que Dios nos bendiga.